del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hoy es el segundo domingo en Cuaresma. Y parece ser que las ovejitas de Cristo ya han empezado a regresar. Aunque todavía no todas. Estos días he estado preparando el reporte parroquial para informar a la Iglesia Nacional cuántos se han congregado en la casa de Dios en la Santa Natividad en el año 2025. Y me quedé sorprendido porque en la computadora con los números y checando todos los familias que conocemos, somos 223. Si vinieran los 223, estaríamos como chilitos enlatados, pero gozosos. Señal que nos faltan 123 y por lo menos 130. Así que hay que seguir orando por nosotros mismos y por los que han dejado de venir, para que lleguen a tener fe en su corazón en Cristo Jesús. Porque solo cuando se tiene fe en Cristo, encontramos perdón y por ende la promesa de la vida eterna. Amén. Hoy en este día, el evangelio de este día, pude haber tomado el tema acerca del bautismo, porque el evangelio nos está hablando a Nicodemo, un maestro de la ley que no sabía cómo ser salvo. Y el Señor le dice, hay que nacer de nuevo. Y solo se puede nacer de nuevo en el bautismo. Pero también se puede nacer de nuevo cuando se cree en Cristo Jesús. Porque solo cuando se cree en Cristo Jesús hay transformación. Pero decidí darle un punto de vista y un tema diferente. En la fe en Cristo Jesús hay perdón y vida eterna. Yo no puedo tener fe en este palo porque no tiene vida. No puedo tener fe en Santa María como si fuera Dios porque no es Dios. La honro y la respeto, pero no la adoro. Y el pueblo tiene que saber que la adoración solo se le debe dar a Dios. Independientemente de que aquí haya algunas imágenes que solo nos sirven para saber que nosotros no podemos adorar a nada que no sea Dios. Por eso he decidido titular esto. Y nos recuerda que cuando Moisés estaba en el desierto, 40 años anduvo vagando para llegar a la tierra prometida por la desobediencia del pueblo que había liberado Dios. Anduvo 40 años ahí en medio del desierto, cuando si hubiera caminado en línea recta a la tierra prometida, hubiera llegado en 11, 12 días. Y solo por la desobediencia duraron 40 años y muchos no vieron llegar a la tierra prometida. Pero durante el tiempo que ellos estuvieron, Dios les permitió a todos los que estaban enfermos que en el tabernáculo, o donde estaba la casa de campaña, que era el tabernáculo, Abraham subiera una esfinge de una serpiente y que al mirarla quedaran sanos. Pero eso fue un gesto de Dios temporal. Por eso dice en el verso 14 del Evangelio de San Juan del día de hoy, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y Cristo ya fue levantado en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario venció a la muerte. Por si hay alguno aquí que todavía cree en la muerte y que la adoran y que le hacen misa negra y bla bla bla,
quiero que sepas que la muerte ya está vencida, porque Cristo está vivo. Así que Cristo ya fue levantado. Y así como los israelitas veían a la serpiente para sanarse, hoy nosotros vemos a Cristo Jesús. Y dice en el verso 15 del capítulo 3 de Juan, para que todo aquel que cree en Él, o sea, en Cristo, tenga vida eterna. ¿En quién tenemos que creer? En Cristo Jesús y en nadie más. Si hay alguno de usted que todavía tiene fe en algo, pues permítame decirle que la palabra de Dios dice que solo en Cristo Jesús hay vida eterna. Amén. Y vamos a ver el verso 16 del Evangelio de San Juan de este día. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Vean qué grande es el amor de Dios, Yahvé Todopoderoso, que decidió enviar a su Hijo Jesús para que fuera el Cordero que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Pero que solamente para aquel que cree en Cristo Jesús hay vida eterna. O sea, hace que hay dos caminos, como vimos en la escuela dominical esta mañana. El camino de vida eterna, si usted acepta a Jesucristo y cree en Cristo Jesús. Pero como hay muchos que dicen que son ateos y otros dicen que son católicos como nosotros, pero nunca van a la iglesia, pero ni siquiera creen en Cristo, dice que hay dos caminos. El que cree en Cristo y confía en Dios tiene vida, y el que no cree, la muerte eterna. Es por eso el propósito por el que nos reunimos todavía después de 2000 años que el Señor Jesús resucitó. Porque todavía se está predicando en los púlpitos de las iglesias y las congregaciones que la única manera de ser salvo es creer en Cristo Jesús, que es el Señor, Dios verdadero, Señor de señores. Él es el único camino, la verdad y la vida. Solamente por Cristo Jesús se llega al Padre. Amén. Y somos católicos. Y ser católico es creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Por eso, querido hermano, dice que solo se puede tener vida en Cristo Jesús. Y hay que analizar este paréntesis. ¿Usted cree que la persona que está ya alejada de Cristo Jesús, que está amargada por X razón, que porque el esposo se portó mal con ella y le dio mala vida, o la esposa lo abandonó con sus hijos para irse con otro fulano, o que su mamá lo regaló al principio y no conoció a su mamá, y usted crece toda esa vida amargado, odiando y odiando y odiando, lastimándose su hígado, solo porque usted no ha conocido a Cristo Jesús? Porque cuando usted conoce a Cristo Jesús, tiene fe en Cristo Jesús, entonces usted recibe el perdón de Dios, pero también sabe perdonar. Y como usted ya perdona lo que le hicieron, queda en la cruz del Calvario, entonces usted empieza a vivir una nueva, una vida sin lo que usted vivió por muchos años. Qué alivio, ¿no? Qué alivio tirar ese yugo cuando se conoce a Cristo Jesús. Por eso dice en el verso 17 del Evangelio del día de hoy: porque Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Y Cristo vino a salvarnos. 2000 años estamos predicando el Evangelio de la salvación, esperando su segunda venida. Este tiempo especial es el tiempo que tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Si metimos la pata y le fallamos a Dios y a nuestra esposa o a nuestro esposo, pidiendo perdón, encontramos la absolución de nuestros pecados de parte de Dios. Es oportunidad de reconciliarnos con Dios y con los demás.
Este tiempo de gracia es la oportunidad que tenemos para ser de Dios. Por eso el evangelio del día de hoy dice nacer de nuevo. Muchos fueron bautizados, pero no han nacido de nuevo porque desconocemos que somos hijos de Dios y que somos parte del pueblo de Dios. Y no hemos querido nacer porque hemos decidido agarrarnos de lo que nos ha dañado toda la vida. Y aparentamos que estamos sanos, pero con el debido respeto, parecemos las vacas y los toros que se van todo el día a comer y en la noche están remuele y remuele toda la noche. ¿Cómo le llaman a ese proceso? ¿Cómo le llaman a ese proceso? ¿Cómo? Rumiar. Quiero que se lo aprendan, por eso lo pregunto. ¿Cuántos de ustedes rumean? Levanten sus manos, sea honesto. ¿Cuántos rumean? En la noche ahí están. Hoy me acordé de aquello. Estás rumiando. Cada vez que quieren lastimarte, ahí estás rumiando. Cuando viene ese momento, arrepiéntete y pídele perdón a Dios y tira eso a la basura. Si usted no es vaca, ni es buey. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él nos regala una nueva vida. Amén. En esta Cuaresma Santa, Él nos está hablando y nos está diciendo por las palabras del libro de Génesis en el verso 3. En el verso 3 de este día, del capítulo 12, verso 3, bendeciré a los que me bendicen, dice, y maldiciré a los que me maldigan. Quiere decir que bendecirá a los que lo reciben, y quienes rechazan a Dios, también Dios los rechazará por decisión de uno mismo. Pero dice, por medio de ti te bendeciré a todas las familias del mundo. ¿Quién es ese ti? Abraham. Por ende, nuestro Señor Jesús, por la carne de María, de donde fue engendrado, es descendiente de Abraham. Y por eso somos bendecidos mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Porque nosotros, el pueblo de Cristo, somos la nueva Jerusalén. No se nos olvide, hermanos y hermanas, que nuestro Señor Jesús era judío y que nosotros, por herencia de ese Señor Todopoderoso que es Dios, hoy somos los hijos de Dios. Amén. Amén. Dice el salmo de este día en el verso 20, nuestra alma espera del Señor. ¿Quién espera de Dios? El que cree en Dios. Aunque tenga una batalla difícil, aunque parezca difícil la situación, nosotros siempre debemos esperar en Dios, que Él nunca nos abandona. Amén. Amén. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. En este tiempo disfuncional, la ayuda y el socorro para todo ese pueblo inocente de Irán y ese pueblo inocente en Israel, el pueblo inocente en Afganistán y Pakistán, que por las cabezas de personas mundanas hoy hay una guerra. Dios no quiere la guerra, Dios quiere la paz. Por eso envió a su amado Jesucristo. Estas no son cosas de Dios. Por tanto, en Él se alegra nuestro corazón. Nos alegramos en Cristo Jesús, porque es su santo nombre, en su santo nombre confiamos. Amén. ¿En quién confiamos? En Cristo Jesús. Amén. Voy a terminar este mensaje, queridos hermanos, y tal vez tenga que pedirle disculpas porque nunca he hecho una comparación de vacas con bueyes, pero solo en el sentido de que nosotros no debemos rumiar. Voy a terminar con la carta de San Pablo a los romanos. Dice el apóstol Pablo en el verso 5 del capítulo 4, en cambio, si alguno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe.
para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada para merecer el favor. Dice que Dios nos perdona por la fe. Y por la fe es que nosotros empezamos a seguir a Cristo Jesús. Y por la fe es que nosotros empezamos a confiar en Cristo Jesús. Y sabemos que aunque no hayamos hecho nada bueno, por la fe en Cristo Jesús, nos acercamos a Él pidiendo perdón y encontramos la reconciliación con Dios. Amén. Dice el verso 16, por eso, para que la promesa hecha a Abraham conserve su valor para todos sus descendientes, fue un don gratuito basado en la fe. Es decir, la promesa no es solamente para los que se basan en la ley, en cumplir los mandamientos, sino también para los que se basan en la fe, como Abraham. De esa manera, Él viene a ser Padre de todos. Y Padre en el sentido, porque de ahí proviene nuestro Señor Jesús. La naturaleza humana que tomó de María viene de Abraham. Por ende, por ser nosotros de Jesucristo, hoy también nosotros somos el pueblo de Dios. Y no debemos olvidar que Dios envió a su Hijo Cristo para salvarnos, para hacer de nosotros un pueblo nuevo, para hacer de nosotros la iglesia, pero sobre todo para saber que no estamos solos en esta vida, que nosotros tenemos un Padre todopoderoso, el que crió los cielos y la tierra, y que en Cristo hoy somos sus hijos. Amén. Póngase de pie y alabe conmigo. Dios envió a su Hijo Cristo, número 150.